Ayer leía, por 10ª vez, las obras completas de Miyamoto Musashi, alguien a que yo admiro y leo y estudio durante muchos años. Este libro es muy importante porque además el libro de las 5 esferas, que es como debería traducirse en lugar de los 5 anillos, el libro tiene los escritos que Miyamoto Musashi dejó en los últimos años de vida, ya retirado, y con un grupo pequeño de alumnos dejó por escrito de su puño y letra a sus estudiantes, una especie de una guía para que nunca recordasen las claves, nunca olvidasen las claves de la escuela, que representa la escuela de las 2 nubes o de los 2 sables. Uno de los capítulos, que me parece especialmente interesante, habla sobre detener la salida, y os lo leo. Detener la salida se utiliza cuando tienes la sensación de que el enemigo está a punto de atacar. Elimina de raíz su salida en el preciso instante en que el enemigo está pensando en atacarte, antes de que pueda cobrar forma. Utiliza la mente, el cuerpo y la espada para amordazar su ataque. Cuando percibas sus intenciones, será el momento perfecto para atacar primero, o para entrar en su espacio, con la idea de soltarte y tomar la iniciativa. Esta técnica puede ser utilizada en cualquier situación. Entrena juiciosamente. Bueno, esta teoría de Miyamoto Musashi expuesta en este escrito tiene relación directa con 2 principios que son muy importantes. Primero voy a citar a Bruce Lee y su camino del puño interceptor. Es el mismo principio. El interceptor lo que busca es impedir el ataque antes de que el otro lo haga. Claro, esto sobre el papel es algo muy sencillo, pero que sobre la práctica los deportes de combate llevan a cabo en infinidad de ocasiones, y en Wing Chun no siempre lo hacemos. Nos centramos más en el entrenamiento técnico que en el entrenamiento del timing. Ese timing de entrada, ese instante que dice Musashi, es la clave, yo creo, para comprender el puño interceptor y, por supuesto, el estilo precursor de Bruce Lee, que fue el Wing Chun. Ahí voy a conectar con la teoría del ventilador de Jim Mann, que seguramente muchos de vosotros no la conocéis, pero era algo que utilizaba todos los días en clase. Jim Mann no era un profesor al uso, no daba un ejercicio como yo en un seminario, dispongo una dinámica, les dejo trabajar y hago las correcciones. Jim Mann se sentaba en una silla, encendía su cigarro y empezaba a fumar, daba una idea de técnica o les decía hagan esto y les dejaba practicar. Apenas realizaba ningún tipo de corrección en la clase. Era su método, era el método que utilizaba tradicional, en el cual lo más importante es que tú descubras el cómo tienes que hacerlo sin ayuda, porque la teoría de Jim Mann era: si tú no eres inteligente o hábil para descubrir lo que hay que hacer y desarrollarlo, no mereces la pena. Pero además, si eres demasiado listo, tampoco necesitas ayuda, con lo cual él prácticamente no hacía ninguna acción más que leves correcciones. Pero hay una clase que todos sus alumnos de la primera generación, la gente más cercana a Jim Mann, siempre recuerda, que es la teoría del ventilador. Y os la voy a contar, que seguro que os va a resultar interesante. Jim Mann se sentaba, empezaba a fumar, y cuando empezaban a hacer algún tipo de soft sparring dentro del Pumsa, sea un Chisao, dentro del Dalatsao, siempre lanzaba unas palabras: ventilador, el ventilador. Los alumnos que llevaban más tiempo con él entendían lo que él quería decir. Y voy a explicar lo que quería decir Jim Mann con el ventilador, para que puedan comprender la cercanía entre teoría del ventilador, Jeet Kune Do y la teoría de Miyamoto Musashi, que yo leí ayer en el libro de las 5 esferas y sus escritos personales. Jim Mann decía: si tú pones uno de esos ventiladores viejos de aspas, lo pones en marcha, tarda un poco en empezar a circular. Si en ese momento tú coges un pequeño palo de madera y lo pones entre las aspas, el ventilador se para y no funciona. Sin embargo, si el ventilador empieza a coger velocidad y coge velocidad y pones el palo se partirá por la acción de la velocidad. ¿Qué quería decir Jim Mann con la teoría del ventilador? Impide el ataque antes de que se desarrolle, antes de que coja fuerza y coja velocidad. Y ese timing, eso es lo complicado de entrenar en artes marciales tradicionales, porque nos hemos centrado siempre en colocar la mano así, o la mano así, o la mano o el puño así, en lugar del timing. No significa que el entrenamiento técnico no tenga importancia, la tiene y mucha, pero el entrenamiento del timing debe de ir exactamente de la mano. Y eso es por lo que creo que los deportes de combate nos ganan por mano, nunca mejor dicho, en cuando hay un sparring deportivo o cuasi deportivo. No tenemos un entrenamiento específico del timing. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchos se inclinan a hacer boxeo o a introducir otros elementos dentro de la práctica del Wing Chun. Yo creo que el Wing Chun, con los elementos técnicos que tiene, e introduciendo un entrenamiento puro de timing sobre sus técnicas, tiene solución a eso.
no voy a complicar mucho el tema porque quiero que estos vídeos sean cortos y os hagan reflexionar, os hagan abrir la mente y veáis cómo hacemos en Taos, cómo enfocamos el estudio en Taos. Hemos dibujado una similitud entre la teoría del ventilador de Jim Mann, el Jeet Kune Do o Jeet Kune Do de Bruce Lee. Lógicamente, Bruce Lee, siendo alumno de Jim Mann, ha oído esa frase del ventilador en decenas de ocasiones en sus clases, pero fijaos cómo lo conectamos a un libro que nada tiene que ver con Wing Chun, que es el libro de las 5 esferas o de los 5 anillos, y en sus escritos que Miyamoto Musashi, poco antes ya de morir, dejó escrito de su puño y letra a modo de guía para sus estudiantes en su escuela, en su ciudad donde se retiró. Este es un concepto muy interesante y el que os invito a probar y a trabajar y a meditar sobre él. La estrategia del Wing Chun, por tanto, debe estar condicionada, y el entrenamiento debe estar condicionado por esto: la búsqueda de romper el ataque antes de que empiece, romper la distancia antes de que luego otro coja espacio. Cuando quiere espacio se lo interrumpo, al final controlar el espacio. De ahí nos vamos al siguiente punto: el espacio se controla mediante los desplazamientos, que sería el siguiente punto. Tenemos una idea, queremos romper el ataque antes de que empiece. Antes de que él vaya a empezar, lo interrumpo. Bien, para eso necesito desplazamientos flexibles y muy rápidos. Si no tengo esos desplazamientos flexibles y muy rápidos, no podré entrenar ese timing para conseguir esa teoría del ventilador. Y ya no os digo más. Esta es la reflexión que os dejo hoy para entrenar, es lo que yo estoy focalizado, lo que yo estoy entrenando en los últimos meses y que voy a dedicarme en los próximos años. Centrarme en las ideas, apoyado por las técnicas, para conseguir objetivos concretos, en lugar de imitar lo que otros hacen. Lo que otros hacen es de otros, no es mío, no es nuestro. Por eso necesitamos especializar la práctica y focalizarla en lo que queremos hacer. Y nada, hoy desde aquí, desde República Dominicana, la verdad que esto es un paraíso. Estamos aquí preparando una competición de Jiu-Jitsu también que vamos a hacer en octubre, si todos los elementos nos lo permiten, y la verdad que para compartir, porque es un trozo del paraíso, sin duda. Nuestro tatami, justo al lado del mar, y al terminar, salto y al agua. Nada, os envío un abrazo muy grande a todos y bueno, pues nos veremos mañana o quizás pasado. Gracias.